Muchas gracias, señora presidenta. Voy a empezar por leer un artículo del reglamento que le voy a pedir, señora presidenta, por favor, que lo apliquemos, que es el artículo, si me permite, artículo 195 del reglamento, en donde dice que están absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos, especialmente a las cámaras del Congreso y sus miembros. Le pido a usted y a todos los que les toca presidir que llamemos al orden y que apliquemos el reglamento, porque desde que empezó esta sesión, y voy a enumerar unas pocas, solamente a modo de ejemplo, hemos escuchado que los miembros del Frente de Todos, los senadores del interbloque del Frente de Todos, somos psiquiátricos, ¿no? También escuchamos que, que defendemos un feminismo trucho, que somos mafiosos, que constituimos una banda delictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es una cuestión de política, sino es una cuestión reglamentaria. Yo creo que es una cuestión de buen gusto y de buena educación, pero si los senadores y senadoras de la oposición no pueden hablar de una forma correcta en el Senado de la Nación y expresar las ideas sin atribuirnos cuestiones psiquiátricas, mafiosas, constituir bandas delictivas, bueno, por favor le pido que tenga bien, por lo menos, hacer cumplir el reglamento. A usted y a quienes han presidido, no es una cuestión personal con usted, señora presidenta. Habiendo hecho esta pequeña introducción, me tocó acá también presenciar a un senador, la locución de un senador porteño, que decía que algo así como que en ninguna parte de la Constitución hablaba de federalismo o de cuestiones federalistas respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, lamento comunicar que el artículo 1 de nuestra Constitución establece que la República Argentina adopta como forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. Y que es una de las razones de las que existe el Senado de la Nación defender ese federalismo. Y claramente quienes estamos o somos parte del bloque del Frente de Todos, entendemos que es una gran oportunidad para dar esta discusión. Personalmente soy de las que piensa de que todos los días podemos hacer un poquito más federal este país que no acaba de ser federal o no acaba de representarnos a todas las provincias. Entiendo que un senador porteño, bueno, se haya pasado el artículo 1 de la Constitución o simplemente esté defendiendo los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es comprendible. Ahora, de nuevo, escucho a riojanos defendiendo el unitarismo. Y la verdad que lo tengo que decir porque el kilómetro cero del federalismo es la provincia de La Rioja. Y otra vez nos tocó, bueno, ver y escuchar una defensa muy furiosa del unitarismo por parte de un senador riojano. Habiendo dicho esto y también viendo cómo los senadores de la oposición siguen jugando a la timba, ¿no? Acá no los trajeron en vivo y en directo. Tanto le gusta la timba que trajeron un bolillero. Pero bueno, está bien que lo manifiesten y que nos dejen el cuadro ilustrativo para que podamos verlo. Cuando venía para acá venía con mucha ilusión de poder tener una sesión que signifique una discusión de política de Estado respecto de la justicia argentina, del Poder Judicial de la República Argentina. Un tema trascendental en donde
creo yo, dimos un salto cualitativo este año, porque por fin los gobernadores, 18 gobernadores y gobernadoras de la República Argentina, se hicieron cargo de este problema que tenemos a nivel nacional. Trajeron un proyecto de ley, se discutió, tuvimos el privilegio de tener ex miembros de la Corte que nos vinieron a contar cómo es la cocina, bochornosa, ya voy a hablar de eso, de cómo se toman las decisiones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hubieron muchos senadores y senadoras que presentaron sus diferentes visiones y llegamos a un consenso. Y la verdad que desde la oposición, y lo han dicho, decidimos no presentarnos al debate. Entonces, cuando se pide acuerdos, consenso en estos temas, hay que tener la voluntad de consensuar. Entonces, el consenso para ustedes es decir, es lo que yo digo o no hay consenso. Y el consenso que ustedes quieren es que no hablemos del Poder Judicial de la República Argentina. Nunca. Nunca es momento para hacernos cargo como Congreso de la Nación que el Poder Judicial de la República Argentina necesita herramientas para mejorar. Y esas herramientas son leyes que deben emanar del Congreso de la Nación, y lo dice la Constitución. No estamos cometiendo ningún hecho delictivo, como dicen ustedes, sancionando y proponiendo discutir en una ley. Es más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus prerrogativas, dice que puede presentar iniciativas al Congreso de la Nación para su mejor funcionamiento. Obviamente, nunca ha pasado porque claramente quieren seguir teniendo los privilegios que tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hoy acá? Por más que digan todas las barbaridades que dijeron, que no las voy a repetir, y que pongan a la vicepresidenta de la Nación como el cañón a los que todos quieren atacar, creo que es bueno que hagamos un diagnóstico de por qué nosotros y nosotras entendemos que hay que debatir seria e institucionalmente desde la política, no desde la política partidaria, desde la política, una política de Estado hacia un poder judicial que quien no quiera faltar a la verdad tiene que reconocer que funciona mal y que hay una insatisfacción de la ciudadanía respecto del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. Entonces, bueno, la Corte, y lo han dicho muchos acá, fácticamente no puede resolver las casi 30.000 causas que llegan por año. Fácticamente no lo pueden hacer. Entonces, hace más de 30 años, cuando esto ya venía sucediendo, se trató de hacer algo que todos lo conocemos en la jerga judicial como la famosa plancha del 280, ¿no? Un recurso que sumó en arbitrariedad y en discrecionalidad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde de esas 8.000 causas, de las 30.000 que le llegan, que por año pueden firmar, solamente el 2% son sentencias con fundamentos. De las 8.000 causas, de los 8.000 ciudadanos que van en búsqueda de justicia y que tienen un fallo, solamente el 2% de esas causas tienen una sentencia con fundamentos. Todas las demás son rechazadas por la plancha del 280 o por el recurso denegado de queja. Entonces, si no vas por el recurso, si te fallan por el 280 y vas por el recurso de queja, bueno, acá hay otra cuestión, que es lo inaccesible que se ve poder acceder a la justicia, porque en junio de este año, la Corte fijó como depósito para el recurso de queja 300.000 pesos. Un ciudadano que quiere ir a la Corte para resguardar su honor, su patrimonio, su libertad, necesita un depósito de 300.000 pesos. Y muchos requisitos más, pero además el recurso de queja no tiene temporalidad. O sea que pueden pasar años para que la Corte te tome o
como lo hace en el 98% de las causas, lo deniegue. Entonces, este es el funcionamiento de la Corte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar por otro lado? ¿Como que nada pasa? Bueno, la realidad es que cuando veía estos números y escuchábamos a todos los juristas que vinieron, se me vino una frase de alguien que fue profesora mía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la doctora Aida Kemermacher de Carlucci. Ella tenía una frase muy contundente y de sentido común que dice que la justicia que llega tarde no es justicia. Y esto ha hecho que condenen a la República Argentina en numerosos fallos, como el de Walter Bulacio, por ejemplo, por retardo en la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, un caso. ¿Y la Corte no tiene nada que ver con esto? ¿En serio nos van a decir que la Corte no tiene nada que ver con esto? La verdad que, bueno, tenía muchísimas cosas por decir y se me acaba el tiempo y quiero ser respetuosa. Pero sí quiero decir o dejar dos títulos para responder a las premisas que la oposición, no voy a responder a los insultos ni a las imputaciones delictivas que nos han hecho toda la tarde, pero sí quiero hacer dos cosas. La primera de las hipótesis que sobrevolaron en esta sesión es que esto está alejado totalmente de la gente. Miren, si esto estuviera alejado totalmente de la gente, no tendríamos un 80% de insatisfacción respecto de la justicia. Segundo, en las provincias que gobiernan, la oposición a nivel nacional, en todas han ampliado o han intentado ampliar las cortes. El caso de Mendoza es una, han intentado ampliarla, el caso de Jujuy es otra, de 5 a 9. Entonces, la verdad que seamos sinceros y pongamos las cosas sobre la mesa. Y la diferencia con algunas provincias es que acá se necesitan los 2/3 para nombrar jueces y juezas. Por lo tanto, si ampliamos la Corte, nos vamos a tener que poner de acuerdo. Y en eso la Constitución es muy sabia. Y que hoy existan solo 4 varones que no representan, o por lo menos a mí como mujer no me representan, que sean de la centralidad o del centro de la República Argentina, en donde su cosmovisión de las cosas es diferente al norte, a la Patagonia, a Cuyo. ¿Está mal plantear que necesitamos pluralismo y perspectiva de género en nuestra Corte? ¿Está tan mal que el oficialismo invite a la oposición a que nos pongamos de acuerdo en una Corte que nos represente en la institucionalidad y en una política de Estado no partidaria? Que tengamos jueces que respetemos y no que representen a grupos económicos o que retarden sentencias porque han sido abogados de grupos económicos como Rosenkrantz, que falló a favor de Petroquímica Cuyo en contra de los intereses del pueblo de Córdoba, o que retrase sentencias de lesa humanidad porque el acusado es Blaquier por el apagón. ¿Esa justicia los representa? La verdad que a mí no. Y como senadora presenté, siendo oposición, una ampliación de la Corte y hoy la sigo sosteniendo. Porque no cambio de idea siendo oposición y oficialismo. Quiero mi país siendo oposición y oficialismo. Y me parece que algún día, quienes estamos sentados acá, tenemos que poner por delante los intereses de los argentinos y de las argentinas. Lo que sucede es que hay que ser valiente para ponerse de acuerdo. Y no hay que tenerle miedo a las tapas de los diarios que los retan cuando dicen, hablaron con el kirchnerismo, y los mandan a los fondos de los programas. Eso es lo que pasa en Argentina. Algunos tienen miedo de sentarse y discutir políticas de Estado por tapas de diarios o por no sé qué otra cosa. Entonces, si somos senadores y senadoras,
tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para dar respuesta a las instituciones de la República Argentina. Y en eso, los compañeros y las compañeras del Frente de Todos estamos convencidos para hablar con quien sea para poder darle respuesta a los argentinos y las argentinas. Gracias, señora presidenta.